Muy buenas tardes a todos. Ya estamos, como les mencioné, grabando. Recuerden que siempre todas las clases quedan grabadas y las pueden después revisar en la plataforma de la universidad. Así pueden revisar los ejercicios o cualquier cosa. Y en la carpeta de clases también están los ejercicios que hacemos semana a semana, ¿cierto? Dicho eso, partamos con la materia del día de hoy. La idea es que hoy día terminemos de ver toda la materia que entra en la primera prueba. Recordemos que la primera prueba es la tercera semana y así la próxima semana tendríamos solo ejercitación y ya tendríamos visto todos los contenidos. Dicho eso, comencemos. Recuerden que cualquier duda o consulta me la hacen ya sea con la manito levantada o en el chat. En la clase pasada vimos ley de Coulomb y vimos la fuerza eléctrica, que es la fuerza de interacción que van a tener mis cargas entre sí, ¿cierto? Ya que es una fuerza que si bien actúa a distancia, no es de contacto como la fuerza que nosotros normalmente conocemos, va a estar siempre relacionada a dos o más cargas. Y la fuerza total va a ser la fuerza que se ejercen las partículas, ya sea de repulsión o de atracción, entre ellas. Dijimos que F12 iba a ser K de Q1 por Q2 dividido el módulo de R12 al cuadrado por R tongo 12, donde el vector y el vector unitario lo podíamos calcular de la siguiente manera, como está en esta parte de acá, y obviamente iba a depender del plano que me entregaran y de dónde se encontraba nuestro sistema. Recordemos que K es la constante de Coulomb, que siempre va a tener el valor de 9 por 10 a la 9 newtons metros cuadrados Coulomb cuadrados, como sale acá, o también equivale a 1 partido por 4 pi epsilon 0, donde epsilon 0 es otra constante, que es la permitividad del medio en el vacío, que vale 8.85 por 10 a la menos 12 faradios partidos por metro. E hicimos un par de ejercicios de esto. También revisamos el campo eléctrico, que la diferencia con la fuerza, recordemos que el campo eléctrico es la interacción que tiene la carga con el medio. La fuerza es la interacción entre mis carguitas, el campo eléctrico es la interacción de la carga con el medio en el cual yo me encuentro. El campo eléctrico, nosotros lo podemos ver de forma vectorial, va a estar en todas direcciones, ya que entra o sale de la carga en todas direcciones, como podemos ver en las imágenes, y siempre vamos a tener que sale desde la carga positiva y entra a la carga negativa. Eso nos va a servir para poder visualizar al principio hacia dónde debería apuntar nuestro campo en algún tipo de ejercicio. Ahora, nosotros estamos viendo el campo y la fuerza para cargas puntuales, ¿cierto? Yo tengo una o dos carguitas en el espacio y estoy viendo cómo funcionan y cómo se relacionan. En base a esto, ¿qué podemos decir? Podemos decir lo siguiente. Las líneas de campo indican la dirección del campo propiamente tal. La magnitud del campo es proporcional a la densidad de las líneas de campo. Si estoy más cerca de mi carga voy a tener una mayor cantidad de campo eléctrico y si me alejo de la carga voy a tener una menor cantidad de campo eléctrico, ya que la intensidad va a ir disminuyendo con el radio al cuadrado. Y las líneas de campo empiezan en las positivas y terminan en las negativas, como decía. Ahora, si yo ya no tengo cargas puntuales y tengo un conductor, como es el que se ve en la figura, o sea, vamos a tener una distribución homogénea de cargas a través de un material, vamos a tener que el campo eléctrico en el interior de un conductor va a ser cero. Y la carga neta en un conductor siempre va a estar en la superficie del mismo. Por lo tanto, nosotros vamos a poder asumir que está distribuida de forma homogénea. Eso quiere decir que ya no tenemos cargas puntuales, sino que vamos a tener una distribución continua de cargas. Y eso va a hacer que el campo eléctrico lo calculemos de una forma un poco distinta. Y para eso vamos a necesitar nuevos conceptos. Partamos con flujo eléctrico.
recordemos que tenemos la carguita, nuestro campo eléctrico, que está representado por estas flechas, mayor magnitud al medio, a medida que nos vamos alejando va disminuyendo. Si yo trato de estudiar o de ver qué pasa en una sección de mi espacio, voy a poder ver el flujo eléctrico, que va a ser la cantidad de campo eléctrico que pase por una superficie de área. Y lo vamos a definir con la fórmula que está acá, donde el flujo va a ser phi, que es el campo eléctrico por el producto punto del área en el cual nosotros estamos calculando este flujo. Recordemos que flujo siempre es cantidad de partículas que pasen por un espacio determinado, ¿ya? El campo eléctrico nosotros ya lo sabemos calcular y el área generalmente nos sale fácil de calcular porque vamos a trabajar con geometrías bastante simples. Un cuadrado, un rectángulo, una esfera, por lo tanto el área de esas geometrías nosotros ya deberíamos saberlas. Ahora, como el flujo es un producto punto entre dos vectores, recordemos que el resultado de un producto punto me va a dar una magnitud escalar. Y nosotros podemos calcularlo de esta forma o la forma escalar que está directamente acá, que sería la magnitud del campo por la magnitud del área por el coseno de teta, donde teta va a ser el ángulo que hay entre mi campo eléctrico y el área sobre la cual yo estoy estudiando. Si es que el campo y el área son paralelos, significa que van en la misma dirección. Eso significa que teta es igual a 0. Cuando teta es igual a 0, vamos a tener el máximo flujo, puesto que coseno de 0 vale 1. Y si es que el campo es perpendicular al área en la cual yo estoy estudiando, vamos a tener que teta es de 90 grados y coseno de 90 vale 0. Eso quiere decir que yo no voy a tener flujo eléctrico, puesto que por el área en la cual yo estoy estudiando no va a pasar un campo eléctrico, o no en la dirección que nosotros estamos esperando. Este dato me lo pueden dar o podemos asumir que es perpendicular dependiendo de la imagen o del dibujo que nosotros nos estén dando, ¿ya? Por ejemplo, en esta figura, que está acá, podemos ver que tanto el área como el campo eléctrico van en la misma dirección. Las flechitas más claritas serían el área y la oscura nuestro campo eléctrico. Ahora, si yo la pequeña porción de área que tengo la distribuyo a través de toda una superficie, voy a ver el elemento diferencial, ya que yo estoy viendo una pequeña parte de toda la superficie en la cual yo quiero estudiar. Por lo tanto, vamos a derivar y vamos a sacar la diferencial de teta, va a ser igual al campo eléctrico por mi diferencial de área, o por el producto punto de mi diferencial de área. Esto es porque el área es la que nosotros vamos a ir acotando en su elemento diferencial o infinitesimal que vamos a ir estudiando para poder hacer un barrido de todo nuestro sistema. Si resolvemos eso, como siempre voy a tener una superficie cerrada, ya que para calcular el área de una sección yo necesito poder establecer ciertos límites, vamos a tener que el flujo va a ser la integral cerrada del campo por el producto punto del área o de la diferencial de área. Lo que nos queda de esta manera. Estas superficies, que es la que yo les mencionaba, es la que nosotros vamos a conocer como superficies gaussianas. Pueden tener distintas formas. Nosotros generalmente lo asemejamos con una esfera para poder hacer los cálculos mucho más simples. Pero puedo tener distintas superficies y va a ir cambiando, obviamente, el radio de mi superficie y la distancia desde la carga a donde está el límite de la superficie propiamente tal. Y Gauss, ¿qué me dijo de esto? Me dijo lo siguiente. Antes de ver la diapositiva que viene, revisemos esto. Me dicen que el flujo, resolvamos la integral,
es igual a la integral cerrada del campo eléctrico. El campo, en este caso, es K por Q partido por R tongo por el producto de la diferencial de área. Por el producto punto. ¿Cómo vamos a asumir que en esta superficie gaussiana tanto el campo eléctrico es paralelo a la diferencial de área para toda nuestra área? Vamos a tener entonces que E punto dA va a ser E por dA, ya que el ángulo va a ser de 0 grados, por lo tanto el coseno se me elimina. Saco todo lo que no sea necesario dentro de mi integral y me va a quedar que phi va a ser K de Q partido por R cuadrado por la integral cerrada de mi área. Si nosotros integramos una integral de superficie en una superficie gaussiana, asumiendo que esto es una esfera, recordemos que el área de una esfera es 2pi r cuadrado, si es que no me equivoco. Es 4pi r cuadrado. Por lo tanto, el flujo me quedaría K por Q dividido R cuadrado por 4pi R cuadrado, que sería el resultado de mi integral. R cuadrado, que sería el resultado de mi integral. En este caso, se me eliminan ciertos términos, ¿cierto? El R cuadrado se me elimina con el R. Y recordemos, aquí me queda un poquito chico el espacio, voy a volver acá, que K es 1 partido por 4pi epsilon 0. Por lo tanto, el flujo sería 1 partido por 4pi epsilon 0 por Q por 4pi, que serían los que están acá. Los 4pi se me eliminan. Y entonces me va a quedar, déjenme cambiar el lápiz, que el flujo va a ser la carga encerrada partido por epsilon 0. Esta es la deducción de la ecuación que está en la siguiente diapositiva, ¿ya? Es simplemente el resultado de integrar y resolver esta ecuación que nosotros tengamos acá. Obviamente asumiendo que la superficie va a ser de una esfera, ya que si me cambian la superficie, obviamente el área o la diferencial de área, la integral va a cambiar y eso podría cambiar mis resultados. Entonces, si tengo la superficie gaussiana, Gauss me dice que el flujo va a ser la integral cerrada y siempre va a ser igual a Q partido por epsilon 0, donde Q va a ser la carga encerrada dentro de esta superficie. Y epsilon 0, recordemos que es una constante, yo se las pasé la clase pasada. Es la permitividad eléctrica en el vacío, que es de 8,85 por 10 a la menos 12 newtons partido, faradios partido metros. Por lo tanto, este valor siempre lo vamos a tener, y la carga encerrada dentro de nuestro conductor la vamos a poder tener dependiendo del ejercicio que nos dan. Así que generalmente también es un dato que nosotros obtenemos. Si tenemos una esfera tal como se muestra acá, siempre el área y el campo son paralelos, por lo tanto se puede hacer sin ningún problema. Ahora, de acá podemos decir lo siguiente. Si yo tengo un conductor sin carga en el interior y toda la carga está distribuida
en el exterior de mi cascarón propiamente tal, vamos a tener que al interior del sistema el flujo va a ser cero, puesto que el campo eléctrico es cero en el interior, ya que no hay carga dentro de nuestro sistema. Por lo tanto, siempre vamos a decir que para una superficie cerrada, el flujo va a ser cero, ya que no vamos a tener carga en el interior de la misma. ¿Ya? Dicho eso, vamos con un ejercicio de la ley de Gauss para verlo mejor. Nos dice, un cascarón esférico de radio A, como está acá, tiene una carga total Q positiva distribuida de manera uniforme sobre su superficie. Determina el campo eléctrico en el interior y en el exterior de este cascarón. Entonces, veamos el ejercicio. Si es que no ven, me avisan, pero ya debería poder verse. Un segundito. Yo tengo inicialmente el cascarón que se encuentra acá, en donde el campo eléctrico, como la carga es positiva y está distribuida en lo largo, el campo eléctrico va a salir hacia afuera, en este caso, y en el interior voy a tener un campo eléctrico cero, puesto que la carga está distribuida solo en el exterior, por lo tanto, adentro de mi sistema no voy a tener carga. ¿Qué quiere decir eso? Resolvamos. Primero, antes de evaluar qué es lo que pasa tanto dentro como fuera del cascarón, siempre que yo tengo Gauss, tengo que hacer mi deducción. Entonces, por Gauss, el flujo va a ser igual a la integral cerrada del campo por el producto punto de la diferencial de área. En este caso, nuevamente, el área va a estar hacia afuera. Por lo tanto, sin importar en la superficie que yo me encuentre, va a estar siempre saliendo de forma radial. Por lo tanto, vamos a tener que el campo eléctrico es paralelo a la diferencial de área para toda la diferencial de área. Eso implica que E punto dA sea simplemente el campo eléctrico por la diferencial de área. Y ahora simplemente trabajo con las magnitudes. Por lo tanto, phi sería la integral cerrada de por la diferencial de área. Sin importar en dónde yo esté haciendo el estudio, ya sea al interior o al exterior de mi sistema, yo siempre voy a trabajar a una misma distancia desde mi cascarón. Por lo tanto, el campo eléctrico va a ser constante, ya que solo depende de la distancia. Entonces, como el campo eléctrico es constante, puede salir de mi integral. Phi va a ser igual a E integral cerrada de la diferencial de área. Eso sería E por 4pi r cuadrado, ya que ese es el resultado de la integral cerrada de el área de una superficie esférica o de un cascarón esférico. Si reemplazamos, recordemos que el campo eléctrico sería Q partido por 4pi epsilon 0 r cuadrado, que sería el valor de K, ¿cierto? Por 4pi r cuadrado. Los 4pi se me eliminan y me queda que el flujo sería Q dividido epsilon 0.
esto, ¿qué es lo que me va a dar? Lo voy a eliminar un poquito. Me va a quedar entonces que la integral cerrada de punto de A va a ser igual a Q partido por epsilon 0, que es lo que ya habíamos visto anteriormente, pero se los quería repetir porque aquí sale un poquito más ordenado. Esto es lo que me dice la ley de Gauss para todo momento. Por lo tanto, si yo tengo un punto al interior, lo vamos a achicar un poquito, al interior de mi carga, o sea, de mi cascarón, o sea, un radio menor que A, si R es menor que A, ¿qué tendríamos? Tendríamos que la integral cerrada de E punto de A sería igual a Q partido por epsilon 0, que sería mi carga encerrada. En este caso, como la carga encerrada es nula, ya que la carga está positiva por en el cascarón, por lo tanto, dentro del sistema no hay carga, esto sería igual a 0. Por lo tanto, el campo eléctrico es 0 en el interior, puesto que no tenemos carga eléctrica. Ahora, si es que nosotros vemos el caso cuando R es mayor que A, que sería este caso de acá, vamos a considerar una superficie que está más afuera de nuestra esfera. R es mayor a, ¿qué es lo que vamos a tener? Nuevamente vamos a tener que la integral cerrada del campo por la diferencial de área va a ser igual a Q partido por epsilon 0. Si resolvemos, me va a quedar que el campo eléctrico va a ser igual a la integral cerrada de dA, igual a Q partido por epsilon 0. Por lo tanto, E factor de 4pi r cuadrado va a ser igual a Q partido epsilon 0. Por lo tanto, nuestro campo va a ser Q partido por 4pi r cuadrado, epsilon 0, que va a ir cambiando a medida que nosotros nos vamos alejando del sistema, por lo tanto, a medida que cambie el radio. Si se fijan, esta ecuación es muy similar a la que vimos para una carga puntual, ya que la carga puntual se trata como un cascarón esférico. Si tenemos otras geometrías, obviamente va a haber pequeñas diferencias. Lo mismo si tuviera más círculos, por ejemplo. Siempre ley de Gauss se hace de la misma forma y tenemos que hacer nuestra deducción. Un minutito para que lo anoten y continuamos con la materia. No sé si tienen alguna duda o consulta hasta el momento. Asumo que no hay dudas. Vamos a volver con la PPT y después vamos a continuar con otros ejercicios. Con este ejercicio nosotros podemos demostrar un poco lo que está acá, que en conductores eléctricos
siempre el campo eléctrico en el interior es 0, cualquier carga neta va a estar en la superficie, y el campo eléctrico fuera del conductor es perpendicular a la superficie que tiene magnitud dada por esta ecuación. Si tuvieran más de un conductor, por ejemplo, un conductor acá, vacío, otro conductor acá, vamos a ir viendo cómo el campo va a ir decayendo a medida que nosotros nos vamos alejando del sistema hasta llegar a un punto 0. Ahora, si yo tengo placas paralelas, voy a tener una distribución continua de campo. Una de las consecuencias de la ley de Gauss es el efecto punta, ya que si se fija en el campo eléctrico va a depender del radio de curvatura de mi sistema. Por lo tanto, si un conductor tiene una forma irregular, el campo eléctrico va a ser mayor donde el radio de curvatura sea menor. Por lo tanto, en la punta va a ser mucho mayor que si es que nosotros estamos en la parte media de nuestro sistema. Por eso los pararrayos son y terminan en punta. ¿Por qué? Porque van a poder tener mayor campo eléctrico en ese punto. Ahora, para lo que vamos a ver ahora, vamos a necesitar este concepto previo, que es el de trabajo, ¿cierto? Recordemos que el trabajo es la energía necesaria para mover un objeto desde un lugar hasta otro punto, ¿cierto? Y nosotros lo denotamos por W, que sería F punto por el producto punto de nuestro desplazamiento, o FR coseno de teta, en donde nuevamente coseno de teta va a ser el ángulo entre la fuerza y el desplazamiento que yo tengo. Si es que yo no tengo desplazamiento, no voy a poder realizar un trabajo. Y si lo vemos de forma infinitesimal, va a ser la integral de f de x por dx, ¿cierto? Donde f de x va a ser la fuerza que está dentro de ese eje y vendría siendo el área bajo la curva de nuestro gráfico de fuerza partido por, o sea, de fuerza versus desplazamiento. Ahora, teniéndose en consideración, veamos nuevamente nuestra carguita que está perturbando el sistema y yo tengo una carga de prueba Q sub 0. Por lo tanto, si yo quiero mover Q sub 0 desde una posición inicial hasta una posición final, como se muestra acá, al mover la carga voy a estar realizando un trabajo sobre el campo. Por lo tanto, el campo va a realizar el trabajo opuesto que realiza la carga para que se pueda compensar. Este trabajo, al poder mover una carga desde un lugar a otro, es lo que nosotros ahora queremos obtener. Ahora, para poder entenderlo mejor, veamos como ejemplo el planeta Tierra. Nosotros ya sabemos que la Tierra está cargada eléctricamente negativa, ¿ya? Por eso tenemos que el campo eléctrico entra hacia la Tierra. Esto permite que nosotros estemos como pegados a la superficie, ya que esta es la fuerza que nos impulsa hacia el centro de la Tierra debido a nuestro campo gravitatorio, que va a ser nuestro peso básicamente, ¿cierto? Y esto va a estar asociado a la altura en la cual nos encontremos, ya que va a ir disminuyendo el campo a medida que nos vayamos alejando de la Tierra, porque nos estamos alejando de nuestro sistema. La fuerza-peso es conservativa, porque se conserva a no ser que nosotros no nos movamos. Y en la superficie terrestre vamos a tener que U, que es la energía potencial, va a ser mg por h, donde m es la masa, g es la aceleración de gravedad y h va a ser mi altura, que es una aproximación a un campo eléctrico uniforme, que es lo que nosotros tenemos generalmente en la Tierra. Por lo tanto, si yo me muevo a una altura h, voy a cambiar la energía del sistema y voy a estar realizando un trabajo sobre el sistema sobre el cual yo estoy estando. Eso quiere decir que voy a estar consumiendo una energía. El trabajo externo va a ser mg por g por h y el campo va a trabajar
va a realizar un trabajo opuesto, o sea, menos m por g por h, ¿ya? Dependiendo de la Tierra. Por eso, mientras más alto, más energía vamos a tener, porque nuestra altura va a ser mucho mayor. Eso quiere decir que la diferencia de energía dentro del campo va a ser menos mg por g por h, ya que se asume que la posición inicial era en el punto cero, por lo tanto nosotros no tendríamos problema. Por lo tanto, yo necesito calcular la energía que puede estar asociada a un sistema cuando tengo un campo eléctrico. Esta diapositiva de acá se salta un poquito la materia, pero es un ejemplo práctico de lo que es el campo gravitatorio terrestre y lo que es el campo eléctrico. Recordemos que el campo va disminuyendo con la distancia, por lo tanto, a medida que yo me voy alejando del planeta, Tierra en este caso, el campo va a ir disminuyendo, hasta llegar a un punto en donde ya no me voy a ver afectado por la Tierra y el campo va a permanecer casi constante, tal como se ve acá. Por lo tanto, mientras más lejos, mayor energía voy a necesitar, dependiendo de mi altura, hasta llegar a un punto en donde voy a tener una energía que me va a mantener a esa altura. Obviamente, para poder salir, necesito una velocidad de escape para poder liberarme del campo eléctrico terrestre. Y si no, vamos a tener órbitas en donde se van a mantener a cierta distancia. Ahora, volvamos con la materia. Ya sabemos que la diferencia de energía va a ser igual a menos el trabajo que realice el campo. Pero el trabajo que realice el campo, recordemos que trabajo, está muy grueso el lápiz, trabajo es igual a F punto dr delta R. Si nosotros lo vemos de forma diferencial e integramos sobre todo el asunto, entonces nos va a quedar que esto es menos el trabajo del campo, por lo tanto la integral entre A y B de la fuerza. Recordemos que la fuerza es carga por el campo eléctrico, Q por E por dr. Si resolvemos esta integral, delta U, sería, la carga permanece constante ya que no cambia a lo largo del tiempo, sin importar cómo yo la mueva. Por lo tanto, sería menos Q por la integral de K Q1 R cuadrado dr. Menos Q por la integral de K por Q partido R cuadrado dr, que sería mi diferencial, ya que voy a integrar a lo largo de toda mi trayectoria. Tanto K como Q son constantes, por lo tanto yo las puedo sacar de la integral. Menos K, Q1, Q2, por la integral entre A y B, de dr partido por R cuadrado. Esta integral es bastante simple y si la resolvemos nos va a quedar que delta U va a ser, nos sale un signo negativo de la integral, por lo tanto este menos se me va y me va a quedar K, Q1, Q2 partido por R a B, que sería la distancia entre el punto A y B. Por lo tanto, podría calcular la energía asociada al mover una carga desde un punto a otro. Y así ver cuánta es la energía necesaria que necesita mi sistema para poder movilizar ciertas cargas. ¿Ya? Esta es la deducción. Por lo tanto, energía potencial electrostática va a estar dada por esta ecuación. Si se fijan, es muy similar a la de la fuerza, la única diferencia es que ahora el radio está solito y obviamente la energía no es un vector, por lo tanto es una cantidad escalar.
Y R es la distancia absoluta entre mis dos cargas, ¿ya? Por lo tanto, siempre vamos a tomar el valor absoluto, o sea, la distancia como positiva, ya que es la distancia efectiva entre mi sistema. Por lo tanto, recordemos que la energía potencial electrostática es el trabajo que está realizando nuestro campo. Ahora, si yo tengo una trayectoria cerrada, como la que se ve acá, o sea, mi carga Q0 parte en el punto A y termina en el punto A, voy a tener una trayectoria 100% cerrada. Si empiezo y termino en el mismo punto, significa que yo no tuve un desplazamiento neto. Por lo tanto, el trabajo, vamos a decir que es cero, ya que recuerden que el trabajo no depende de la trayectoria, solo depende del punto final e inicial de mi sistema. Si el final e inicial son el mismo, significa que no hubo movimiento neto. Por lo tanto, no hay trabajo y tampoco hay energía asociada. Esta diapositiva tenemos que destacar lo que está aquí arribita, que nos dicen que la energía potencial electrostática en un campo eléctrico constante, que es lo que nosotros tenemos simulando el planeta Tierra y es lo que estamos asumiendo dentro de los ejercicios que estamos trabajando, ya que el campo eléctrico no va a ir fluctuando a medida que vayamos avanzando, siempre va a estar dado por esta ecuación. Ahora, nosotros vamos a tener otro valor aparte de la energía potencial electrostática, ya que la energía potencial es similar a la fuerza y es lo que vamos a medir entre las cargas. Va a ser la energía entre mis sistemas, ya que estoy considerando ambas cargas. Y vamos a tener el potencial electrostático, que va a ser la energía potencial electrostática por unidad de carga, o sea, dividido por sub 0, ya que ahora queremos ver el potencial que genera la carga en el medio. Por eso le estamos quitando la otra carguita. Y va a ser KQ partido por R. ¿En qué se mide el potencial? Se mide en volts, que es joules partidos por coulomb. ¿Ya? Siempre va a tomar ese o esa unidad. Y una diferencia de potencial o diferencia de voltaje va a ser delta U o delta V, que sería el potencial en B menos el potencial en A. Esto generalmente se ve desde punto final menos punto inicial, ¿ya? Siempre considerando los puntos de partida y de término de nuestro sistema. Este es más que nada un esquema donde vemos la carguita puntual, el punto A y el punto B, y ver cómo va a ir cambiando tanto el radio, por lo tanto va a cambiar la energía y el potencial que está en nuestro sistema, ya que mientras más lejos estoy, menor va a ser el potencial que genere mi carga en el entorno. En algunos libros, la diferencia de potencial se ve de esta forma, que es básicamente al realizar la diferencia de potencial entre dos puntos cualquiera dentro de mi sistema. Aquí tenemos una carguita positiva donde vemos que el potencial es muy alto, muy cerca de la carga, ya que el potencial es viendo cómo se afecta el sistema por la carga que yo estoy introduciendo. Tengo un punto R1 y un punto R2. A medida que yo me voy alejando de la carga, el potencial eléctrico va a ir disminuyendo hasta llegar a un punto cero. Por lo tanto, si yo tengo delta V va a ser el potencial en 1 menos el potencial en 2. Eso sería K por Q1 R1. Perdón. Es 2 menos 1, ¿ya? Porque es final menos inicial. Esto sería KQ2, como estamos hablando del potencial, o sea, Q, porque es Q1, dividido R2, que sería la distancia desde la carga al punto 2, menos K
por Q dividido R1, que sería la distancia de la carga al punto de medición. Como K y Q son constantes, me queda que delta V es K por Q, factor de 1 partido R2 menos 1 partido R1, ¿ya? Esa fórmula es directo desde hacer la resta de ambos potenciales. Ahora, nosotros aquí vamos a trabajar en una o dos dimensiones sin ningún problema, ya que la distancia siempre es la efectiva sobre el punto por si acaso. No lo vamos a ver de forma vectorial. Ahora, si yo tengo múltiples cargas, como en el caso de que yo tuviera este sistema de acá, vamos a tener que si yo quiero calcular el potencial en el punto A, este potencial va a ser la suma de todos los potenciales sobre ese punto, ya que cada una de mis cargas, que está acá, va a generar un potencial sobre el punto A. Si las cargas son positivas, generan potencial positivo. Si las cargas son negativas, generan potencial negativo, haciendo que en el punto A se sume o se reste el potencial dependiendo de las carguitas que yo tenga presentes dentro del sistema. Y si yo tengo un campo eléctrico uniforme, o sea, tengo una distribución continua de cargas, ya no tengo una carguita puntual sola, sino que tengo una distribución continua en donde mantengo un campo eléctrico uniforme, vamos a tener que la diferencia potencial entre mis dos puntos va a ser menos E por D, que sería el campo eléctrico que yo tengo por la separación de mis placas, ya que obviamente va a influir directamente. Mientras más separadas, mayor va a ser el potencial que pueda tener estas placas paralelas. Superficies equipotenciales, ¿ya? El nombre me dice lo que estamos hablando. Una superficie equipotencial es una superficie en la cual el potencial es el mismo. Si yo tengo mis cargas, vamos a tener estas líneas equipotenciales o superficies en donde me van a indicar dónde el voltaje permanece constante. Esta línea azul que está acá, por ejemplo, tiene menos 4 volts a lo largo de toda la línea. Como tenemos una carga positiva y una negativa, al punto medio o en algún punto vamos a tener 0 volts, que es donde se anulan. Y siempre vamos a tener que el campo eléctrico es perpendicular a nuestras superficies equipotenciales. Si es que yo estuviera solo con una carga, mis superficies equipotenciales serían esféricas o circulares, concéntricas, pero como tenemos dos cargas y afectan mutuamente el sistema, estas líneas equipotenciales se van a ir curvando. Otra forma de ver las líneas equipotenciales es el dibujo que tenemos acá, en donde tengo una carga positiva y negativa en los extremos. El campo eléctrico son las flechitas y esta línea verde es mi equipotencial, que se va curvando ya que ambas cargas van afectando nuestro sistema. Y si se fijan, el campo siempre forma 90 grados, ya que siempre sale de forma perpendicular. Dicho eso, veamos ejercicios, ¿ya? Déjenme cambiarme de plataforma. Espero vean bien. Me dicen, en la figura, Q1 es de menos 4 nanocoulomb y Q2 es de 5 nanocoulomb. Q1 es la carguita que está acá y Q2 es la carguita que está acá, ¿ya? La roja y la azul respectivamente, y me están indicando en el gráfico las posiciones de cada una de mis partículas o de mis cargas. Determina en el Sistema Internacional de Unidades el potencial eléctrico en el origen del sistema de referencia, el potencial eléctrico en el punto 1,2
centímetros le vamos a poner, ya, porque nuestro sistema está en centímetros, por lo tanto, para que esté todo en el mismo o en la misma unidad. La diferencia de potencial entre los puntos anteriores y la energía potencial electrostática del sistema. Lo primero que vamos a notar, va a ser acá, es, no, en realidad vamos a partir del tiro con la parte A. Punto A, así lo vamos a ver. Q1, recordemos que nano es 10 a la menos 9, por lo tanto sería menos 4 por 10 a la menos 9 coulomb en sistema internacional, y Q2 sería 5 por 10 a la menos 9. Coulomb, por supuesto. Por lo tanto, me dividen el potencial eléctrico en el origen del sistema. El origen es el punto 0 que nosotros vamos a poner acá. Por lo tanto, yo voy a poner el potencial en 0. Eso quiere decir que el potencial en el punto 0 va a ser la suma del potencial que genera la carga 1 sobre este punto más la carga 2 sobre ese punto. Por lo tanto, va a ser B10 más B20. Eso quiere decir KQ1 R10 más KQ2 R20. En donde la distancia, nuevamente, a diferencia de la fuerza y el campo eléctrico, esta es escalar. Solamente nos interesa la distancia efectiva. Por lo tanto, R10 va a ser la distancia desde acá hasta acá. En este caso serían 5 centímetros, o sea, 0.05 metros. Y lo dejo en sistema internacional. R20 sería la distancia desde la carga 2 hasta el punto 0, o sea, 4 centímetros, 0.04 metros. Y ahí ya tengo todos los datos que necesito, puesto que las cargas me las dieron en el enunciado, y K nosotros ya sabemos que es una constante. Por lo tanto, B0 sería K9 por 10 a la 9 por Q1 menos 4 por 10 a la menos 9 dividido 0.05 más 9 por 10 a la 9 por 5 por 10 a la menos 9 dividido 0.04. Tendríamos entonces que B0 sería, resolvemos, $720 volts. En este caso negativo, porque como la carga es negativa, el potencial va a ser negativo. Menos 720. Más el potencial que genera la carga 2. 9 por 5. 1125. Sumo estos dos términos, en este caso los resto, y me quedaría 405 volts, que sería el potencial en el origen de mi sistema de referencia. Siempre que tenga que calcular el potencial lo vamos a hacer de la misma forma, ¿ya? Respetando las condiciones que me dan en el ejercicio,
ir resolviendo paso por paso. Antes de ir con el punto B, no sé si hay alguna duda o consulta, chicos, hasta el momento. Hoy día han estado un poco callados, así que les doy un segundito antes de pasar a la B, por si tienen alguna duda. Perfecto, Alexis. Vamos a ir al tiro con el punto B, en donde nos dicen el campo eléctrico en el punto 1,2. Para evitar confusiones, ahora voy a escribir con azul, ¿ya? Para que no nos vayamos a confundir entre la A y la B. En este caso, a mí me están pidiendo en un punto 1,2, o sea, me están dando la coordenada en X y en Y. Eso significa que sería en la mitad y aproximadamente aquí en un quinto. Y aquí voy a tener un punto P, que es lo que nosotros vamos a llamar. P es igual a 1,2 centímetros. Es el punto sobre el cual yo quiero medir nuestro campo eléctrico. Ahora, vamos a... Les voy a poner otra imagen porque no me gusta esa. O sea, no se ve bien lo que les quiero enseñar, mejor dicho. ¿Dónde estás? Acá. Lo vamos a agrandar un poco para poder verlo mejor. Este de acá sería el punto P, ¿ya? Aquí tenemos el 1 y aquí tenemos el 2. Por lo tanto, el potencial en P, al igual que en el origen, va a ser el potencial que genera 1 sobre P más el potencial que genera 2 sobre P. Esto sería K, Q1, R, 1P más K, Q2, R, 2P. En donde, al igual que en el punto anterior, lo que se me está dificultando en estos momentos es ver la distancia desde la carga al punto, ya que es el dato que no me dan. Yo necesito esta distancia, R1P, que es esta diagonal que la atraviesa. Para eso me voy a acordar de Pitágoras y voy a completar aquí un triángulo rectángulo. Por lo tanto, recordemos que en todo triángulo rectángulo la hipotenusa es igual a la raíz de la suma al cuadrado de sus catetos. Y yo tengo mis catetos y como sé que parte en 1 y termina en 5, esto mide 4 centímetros. Y como parte en 0 y termina en 2, esto mide 2 centímetros. Por lo tanto, R1P va a ser la raíz de 0.02 al cuadrado, ya que lo voy a pasar directamente a metros, más 0.04 al cuadrado. Y lo vamos a sacar por Pitágoras. Por lo tanto, este término va a ser 0.0447 metros. Yo aquí siempre prefiero dejar 3 decimales distintos de 0, ¿ya? Para tener un poquito más de aproximación. Y tengo mi distancia en este caso. Ahora me falta calcular la distancia que hay entre 2 y P. Sería R2P
Y aquí también tenemos un triángulo chiquitito que podemos definir, que es rectángulo. Por lo tanto, nuevamente la raíz de los catetos al cuadrado. En el eje X tenemos una unidad, 0.01, más lo que tenemos en el eje Y, de 2 a 4, 2 unidades, 0.02 al cuadrado. Esto sería, un minutito, 0.0224 0.0224 metros sería la distancia entre el punto 2, la carga 2 y el punto P. Por lo tanto, sin importar el punto que me pidan, yo siempre puedo completar un triángulo rectángulo, ya que voy a tener las coordenadas de mi sistema. Ahora calculamos 9 por 10 a la 9 por menos 4 por 10 a la menos 9 dividido 0.0447 más 9 por 10 a la 9 por 5 por 10 a la menos 9 dividido 0.0224. Calculamos, esto sería 805,4 negativo, ya que como la carga es negativa, siempre el potencial que genera es negativo, más 2008,9. Realizamos la operación algebraica, 805.4, y me quedaría de 1203,5 volts. Nuevamente positivo, no hay ningún problema. Teniendo esto listo, ya tengo listo el punto B propiamente tal, ¿ya? Cualquier otro punto que me pidan, vamos a hacer básicamente el mismo tipo de procedimiento. Ahora, en la parte C, lo vamos a poner acá porque para no subir tanto, me dicen la diferencia de potencial entre los puntos anteriores. Por lo tanto, me están pidiendo delta V. Esto va a ser el potencial en el punto P menos el potencial en el punto 0. Siempre es final menos inicial. Como el punto B o P es el segundo que me pidieron, por eso lo pongo al final de nuestro sistema. Esto sería 1203,5 menos 405, que era el resultado que nos dio en el punto A. Eso sería 798,5 volts. Y ahí ya tengo lista la parte A, B y C del ejercicio, ¿cierto? Un minutito para que lo anoten, vean si tienen alguna duda y vemos el siguiente ejercicio. O sea, perdón, el siguiente punto. Para el siguiente punto necesito cambiarme de hoja, ¿ya? Así que la idea es que
Vean si es que tienen alguna duda de esto antes de pasar al que viene. Un minutito, me avisan cualquier cosa. Asumo que no hay ninguna duda. Vamos con el punto D. Les anoté aquí el enunciado porque obviamente ya no lo estamos viendo en la página anterior. Y recordemos que Q1 es de... Lo olvidé. Menos 4. Menos 4 por 10 a la menos 9 coulomb. Y Q2 es 5 por 10 a la menos 9 coulomb. Por lo tanto, en el punto D, lo que me piden es la energía potencial electrostática del sistema. En este caso sería la energía potencial que se genera a la interacción de mis dos carguitas. La energía potencial se denota por la letra U y siempre viene dada por K, Q1, Q2, R1, 2, ya que sería la distancia efectiva entre mis cargas. Para ver la distancia efectiva, si es que estamos en un solo plano, es mucho más fácil verla, pero si estamos en dos planos, siempre vamos a ocupar Pitágoras, al igual que en el punto anterior. Por lo tanto, yo necesito esta distancia, que está acá, R1, 2. Y puedo completar un triángulo rectángulo en donde yo ya conozco mis catetos. Por lo tanto, R1, 2 va a ser la raíz de 0.05 al cuadrado más 0.04 al cuadrado, ya que esos serían los catetos de mi sistema. Esto me daría 0.0, perdón, ahora sí, 0.064. En este caso no dejé un tercer decimal, o sea, un cuarto decimal, porque es 640. Por lo tanto, por eso el 0 ya no lo puse y no poner un exceso decimal. Teniendo la distancia, puedo calcular directamente la energía potencial de nuestro sistema. Esto sería 9 por 10 a la 9 por menos 4 por 10 a la menos 9 por 5 por 10 a la menos 9 dividido 0.064. Eso me da que la energía potencial electrostática del sistema es de 2,81 por 10 a la menos 6 joules. Y es un valor bastante pequeño. Negativo, ya que como una de las cargas es negativa, la energía me va a quedar negativa, ¿ya? No hay ningún problema ahí, siempre respetamos el orden de los signos. Y con eso ya estaría terminado este ejercicio, ¿ya?
Sé que es un poco largo, pero así vemos varias cosas en un solo ejercicio. Un minutito para que lo noten, me avisen si tienen alguna duda o consulta antes de ir con el siguiente ejercicio. Ya, asumo que no hay dudas, así que vamos con el ejercicio que viene. Hoy día, por si acaso, estamos revisando la materia que vimos solo hoy. Ya, la próxima semana vamos a ver todo lo que hemos visto para la prueba 3. Entonces, ejercicio 3 nos dice: tres cargas, Q1 de menos 5 picocoulomb, Q2 de 1.5 picocoulomb y Q3 de menos 2,5 picocoulomb se encuentran en las posiciones indicadas en la figura. Y me muestran las tres cargas a lo largo del eje X, que está en centímetros. Me piden el potencial eléctrico en el origen de nuestro sistema, el potencial eléctrico en el punto A y la energía potencial electrostática del sistema. Como nosotros tenemos ahora tres carguitas, el potencial sobre un punto va a ser la suma de los potenciales sobre ese punto, que vamos a tener que considerar, obviamente, las tres cargas asociadas. Ahora, recordemos que P, que es pico, significa 10 a la menos 12, ¿ya? Por lo tanto, Q1 sería menos 5 por 10 a la menos 12 coulomb. Q2 sería 1,5 por 10 a la menos 12 coulomb. Y Q3 menos 2,5 por 10 a la menos 12 coulomb. Y ahí yo ya tengo todas mis carguitas en sistema internacional. Vamos ahora con la resolución del ejercicio. En la parte A me piden el potencial en el origen. Siempre que hablamos del origen yo pongo sub 0 para no tener confusiones. Por lo tanto sería el potencial que genera 1 sobre 0 más el potencial que genera 2 sobre 0 más el potencial que genera 3 sobre 0, ya que tenemos tres cargas. Sería K, Q1, R10 más K, Q2, R20 más K, Q3, R30. En donde, al igual que en los casos anteriores y en los ejercicios de la semana pasada, lo más complicado en este caso es ver la distancia de la carga al punto propiamente tal, ¿cierto? Tendríamos que R10 sería desde la carga 1 hasta el origen, son menos 12 centímetros. La distancia es efectiva, por lo tanto no ponemos el signo menos, serían 12 centímetros.
o sea, 0.12 metros. R20 sería 3 centímetros. Uy, qué feo. 3 centímetros, o sea, 0.03 metros. Y R30 serían 12 centímetros. 0,12 metros, ya que vemos la distancia directa. Teniendo eso, reemplazamos. B sub 0 sería 9 por 10 a la 9 por menos 5 por 10 a la menos 12 dividido 0,12 más 9 por 10 a la 9 por 1,5 por 10 a la menos 12 dividido 0.03 más 9 por 10 a la 9 por menos 2,5 por 10 a la menos 12 dividido 0,12 también. Calculamos, lo vamos a poner aquí abajito porque no nos van a alcanzar todos. Y nos daría el primer término nos daría menos 0,375 más el segundo. Como la carga es positiva, ya sabemos que nos va a dar positivo. Y nos daría 0,45. El tercero, como la carga es negativa, yo ya sé que es negativo, así que lo voy a restar inmediatamente. Y nos daría 0.188. Por lo tanto, si realizamos la suma de esto, sería menos 0.375 más 0.45 menos 0.188. Me quedaría menos 0,113 volts. Y tendría el potencial en ese punto. Por lo tanto, siempre vamos a ver más o menos el mismo esquema y tenemos que fijarnos en poner bien las distancias. Con eso ya tendríamos listo el punto A. Vamos con el punto B. En el punto B me piden el potencial en el punto A, que sería esta A que se encuentra a menos 3 centímetros en la recta. Por lo tanto, si yo quiero calcular el potencial en ese punto, va a ser el potencial de 1 sobre A más el potencial de 2 sobre A más el potencial de 3 sobre el punto A, que es el que yo estoy estudiando. O sea, lo mismo que pusimos arriba, K1 R1A más K Q2 R2A más K Q3 R3A. Vamos a hacer aquí un paréntesis. R1A, en este caso, sería de 12 desde menos 12 hasta menos 3. Por lo tanto, esto básicamente sería menos 3 más 12, o sea,
9 centímetros, 0.09 metros. Como el punto A está antes del origen, obviamente tengo que restar estos 3 centímetros que tengo de más. R2A sería 3 más 3, ya que serían 3 unidades al origen más 3 unidades al punto A, 6 centímetros, 0.06 metros. Y R3A sería 12 más 3, ya que sería la distancia para llegar al origen más la distancia para llegar al punto A, lo cual serían 15 centímetros, o sea, 0.15 metros. Y con eso tengo ya todos los valores que yo necesito. Reemplazo y calculo. Tendríamos que el potencial en A sería 9 por 10 a la 9 por menos 5 por 10 a la menos 12 dividido 0.09 más 9 por 10 a la 9 por 1,5 por 10 a la menos 12 dividido 0.06 más 9 por 10 a la 9 por menos 2,5 por 10 a la menos 12 dividido 0.15. Calculamos. Esto sería el primer término nos daría menos 0,5 más 0,225 y el tercer término, como ya sabemos que la tercera carga es negativa, el potencial nos va a dar negativo y debería darnos mucho más pequeño. Y nos daría 0.15. Por lo tanto, la suma sería menos 0.425 voltios. En este caso, el potencial sería negativo, ¿ya? No hay ningún problema con que sea negativo, solo que lo tenemos que tener en consideración. No sé si hay alguna duda antes de ir con el punto C, que ya no habla de potencial. Perfecto. Vamos a... No sé si me alcancé acá el ejercicio. Nos vamos a cambiar de página por si acaso, ¿ya? Ahí sí. Recordemos que Q1 era menos 5 por 10 a la menos 12 coulomb. Q2 1.5
3, 2,5 por 10 a la menos 12 coulomb. En este punto me preguntan la energía potencial electrostática del sistema total. Cuando me están pidiendo la energía potencial electrostática del sistema, ¿qué es lo que vamos a realizar? La fórmula de energía potencial solo relaciona dos cargas a la vez. Por lo tanto, yo puedo ver la energía potencial que hay entre dos cargas. Por lo tanto, cuando tengo más cargas, voy a tener que ver la suma de todas las interacciones posibles que yo pueda tener dentro de mi sistema. Eso quiere decir que U total, o le vamos a poner simplemente U, va a ser la energía de 1 con 2. En este caso es lo mismo la de 1 con 2 que 2 con 1, por lo tanto se pone solo una vez. Más la energía de 1 con 3. Más la energía de 2 con 3. Esas son todas las posibles combinaciones, por lo tanto vamos a tener que hacer todas estas sumas. Si tuviera 4 cargas, obviamente voy a tener que hacer la suma de muchas más energías para ver todas las combinaciones posibles dentro de nuestro sistema. Esto sería K1, Q2 dividido R12 más K Q1, Q3, R13 más K Q2, Q3, R23. Donde las distancias son las distancias nuevamente efectivas. Por lo tanto, R12 va a ser 12 más 3, o sea, 15 centímetros. 0.15 metros. Ya que sería toda la distancia. R13 sería 12 más 12, o sea, 24 centímetros, lo que equivaldría a 0.24 metros. Y R23 sería 12 menos 3, o sea, 9 centímetros. 0.09 metros. Teniendo eso, solo me queda reemplazar. Tendríamos que U sería 9 por 10 a la 9 por 5 por 10 menos 5 por 10 a la menos 12 por 1,5 por 10 a la menos 12 dividido 0,15 más 9 por 10 a la 9 por menos 5 por 10 a la menos 12 por menos 2,5 por 10 a la menos 12 dividido 0.24 más 9 por 10 a la 9 por 1,5 por 10 a la menos 12 por menos 2,5. Me falta un poquito de espacio, así que por 10 a la menos 12 dividido 0.09. Calculamos cada uno de estos términos, nos daría
El primer término nos daría 4,5 por 10 a la menos 13. Negativo, ya que una de las cargas es negativa. El segundo término, como ambas cargas son negativas, menos por menos se hace más, por lo tanto se suma. Esto me quedaría 9 exponente 9 por 5 exponente menos 12 por 24. Esto sería 4,69 por 10 a la menos 13. Y el tercer término, tenemos este negativo, por lo tanto nos va a dar negativo. Le ponemos automáticamente el menos. Me quedaría 3,75 por 10 a la menos 13. Sumamos, y esto sería menos 3,56 por 10 a la menos 13 joules. Y ese sería nuestro resultado final del punto B en este caso. Voy a checarlo un poquito para que se pueda ver el enunciado. Por lo tanto, en el sistema hay guías de ejercicio, se les subieron otros ejercicios, les va a subir el ayudante durante la semana, y la próxima semana vamos a seguir ejercitando, ¿ya? Si la próxima semana tienen alguna duda de algún ejercicio puntual, obviamente lo pueden traer o me lo pueden mandar y lo podemos revisar en la clase. Si no, yo igual les voy a traer ya un set de ejercicios previamente para que podamos prepararnos de mejor forma para la prueba, pero con lo que vimos hasta el día de hoy, ya tenemos toda la materia para la prueba, ¿ya? Así que dejamos hasta acá la clase, de hecho me pasé 2 minutitos. ¿Sí, Juan? Buenas tardes, profesora. Una consulta. ¿La prueba va a ser de desarrollo o con selección múltiple? La prueba es mixta. Son 7 preguntas, 6 preguntas de alternativa y una pregunta de desarrollo. En el desarrollo tienes que adjuntar imagen con tu desarrollo, obviamente. Y ese, obviamente, tiene un porcentaje más alto que los demás. Claro, tiene un porcentaje mayor que las demás preguntas. Ya. Profesora, gracias. De nada. Los resté porque en este caso R2 está después del origen y R3 también. Por lo tanto, lo que yo necesito es esta distancia efectiva. Si yo los hubiera sumado, me hubiera dado 15, lo cual es un punto mucho más lejos, ¿ya? En este caso tiene que ver por la composición de nuestro sistema propiamente tal. ¿Ya? Perfecto. De nada. Bueno, chicos, como les decía, hasta acá queda la clase. Yo igual me quedo conectado un par de minutitos por si tienen alguna duda o alguna consulta. Nos vemos el próximo jueves. Que tengan un muy buen fin de semana. Buenas noches, Alexis. Chao, Ian. Nos vemos, Diego. Buenas noches, Juan.